Eso es lo que yo digo. O sea, el Estado no tiene que estar presente en todo. Al contrario, es mejor que sea todo de autogeneración comunal o de autogeneración social antes de que sea una imposición estatal. Ahora, a partir de la no existencia de la autogeneración de los servicios de desarrollo de las mismas comunidades, en el caso de la información, hay una ausencia de información por las dificultades que menciona, pero esa ausencia de información también afecta a la gente de alguna manera, porque no se puede informar, obviamente. Y ligando esto directamente con el caso de Bagua, ¿qué es lo que realmente puede haber sucedido? ¿Por qué? ¿O hay algo que de repente no sabemos muchas personas? Bueno, a ver, en Bagua, en primer lugar, el elemento impactante que sucedió fue que se asesinó a 24 policías. Ese es el primer tema. Lo que ocurrió en Bagua fue el mal manejo de una situación en la que, en forma similar a lo que se desató en Puno, pero sobre la base de un error del gobierno, se determinó un decreto legislativo que permitía la inversión en las comunidades nativas, soslayando el derecho a la consulta. Y entonces se germinó toda una protesta en búsqueda de la derogatoria de esos decretos. La protesta se realizó como se hace en la mayoría de las protestas, o sea, se toma la ciudad más cercana y se hace algaraza. Y si no hubiese habido esta reacción que yo llamo terrorista que asesinó policías, probablemente se hubiese solucionado, como se han solucionado tantas otras acciones. O sea, el Estado fue víctima allí. Lo que pasa es que ahora se repite Bagua, como si hubiese habido un genocidio. Y lo que ha habido es 24 policías muertos y 4 civiles muertos. Pero una Radio Bagua, asusó, y además la dirigencia de IDECEP aquí en Lima, en conferencia de prensa, empezaron a decir que se estaban asesinando niños y que habían entrado a las comunidades y se habían asesinado a los niños. Y una mujer, cuyo nombre se me escapa ahorita, pero que era la número 2 de IDECEP con Pizango, en una conferencia de prensa en la prensa internacional, hizo la pantomima de recibir una llamada de teléfono delante de la prensa internacional y que le habían comunicado de que habían matado a 18 niños. Tema absolutamente falso, y se puso a llorar ahí. La prensa internacional lo rebotó por todo el mundo. Y nunca ocurrió ese hecho. Pero ese hecho lo escucharon en la base 2 de Sara Merizo. Claro, aparte también 2 congresistas del nacionalismo van a Bagua. Y asusaron, y dijeron lo mismo. Ese hecho lo escucharon en Radio Bagua, y entonces ahí había gente que no tenía nada que ver en el tema. O sea, había una estación de petróleo. No tenía nada que ver ahí el tema. Y entonces han ido específicamente a buscar a estos policías y los han asesinado. Los han asesinado en venganza por lo que habían escuchado en la radio. Cuando entró el gobierno de Alan García, 15%, o sea, 15 millones de peruanos eran pobres. Ahora esa cifra se redució a 9. Entonces tú tienes ahí 6 millones de personas que han sido incorporadas a la economía, que comparados con los que están haciendo marchas en Puno, que son más o menos unas 4.000 personas, o sea, claro, eso llama la atención por la violencia, pero el país se ha dinamizado con las 5 millones de personas silenciosas que se han incorporado a la economía. O sea, no es que el país esté lleno de conflictos sociales. Pero es válido, por ejemplo, hablar de la teoría del perro del hortelano cuando hay gente que efectivamente no puede recibir acceso a servicios del Estado, a información, educación. ¿Se consideraría válido en el caso de Bagua y, bueno, ahora recientemente en Puno esa teoría? Es que la teoría del perro del hortelano es justamente aquella que impide de que el Estado pueda llegar, porque no se quiere que llegue para que la gente se mantenga en pobreza. O que la economía llegue. Por eso es el perro del hortelano. El Estado quiere construir desarrollo y le dicen no construyas el desarrollo, que la gente se quede en pobreza. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente en pobreza me sirve a mí para poder protestar. Esa es la teoría del perro del hortelano. Y lo que está ocurriendo en estos momentos en Puno es eso. O sea, a la gente le han dicho que las concesiones mineras les van a quitar sus casas, cosa que es absolutamente falsa, es imposible legal y constitucionalmente, pero les han dicho eso. Y entonces se dice no a la minería. Entonces, si decimos no a la minería en el resto del país, no podrías tener eso, no podrías tener eso, o sea, ya la minería se acabó. Es una visión demagógica decir no a la minería. Mañana podemos decir no a la agricultura, porque también están maltratando a la tierra o a la madre tierra. Claro, la visión de desarrollo es una visión integral. Entonces, el perro del hortelano es aquel que dice no quiero que haya desarrollo, pero que el Estado me traiga el desarrollo. Entonces, ¿cómo es?
Y ahora, ¿cómo relacionaría usted la falta del acceso a la información con los conflictos? Bueno, hay una relación evidente. Lo que sucede es que ahí tenemos un conflicto constitucional. O sea, los medios de comunicación están en manos de particulares, están concesionados por el Estado. Y no podemos intervenir, o sea, el Estado no puede intervenir en lo que dicen los medios de comunicación. Y son los medios de comunicación radiales los únicos que son fuente de información para todas las zonas rurales alejadas del país. Y mientras esos medios de comunicación sigan manejados por personas que tengan una voluntad irresponsable de confrontación, entonces vamos a tener dificultades para ello. La única manera de poder contrarrestar eso sería hacer una inversión fuerte en telecomunicaciones para que el Estado mismo, la radio del Estado, Radio Nacional, tenga una mayor presencia y una mayor efectividad también en esa zona. Pero toda inversión que se hace en materia de medios de comunicación del Estado es automáticamente adversada por la prensa privada y por la oposición, que te dicen, no, eso lo va a hacer el Estado para hacer su propaganda. Entonces el Estado está atado de manos. Es más, la propia propaganda que el Estado ha podido hacer de lo que se ha avanzado en distintas cosas y la respuesta de las posiciones del Estado en determinados temas ha sido impedida de hacer en los últimos tiempos hasta por el propio Jurado Nacional de Elecciones, que ha dicho, no, si el señor presidente inaugura una obra o si el señor ministro dice de que en ese lugar se ha hecho una hidroeléctrica o explica las razones por las cuales se debe hacer una, eso es propaganda política y por lo tanto cállese, si no pone multas. Entonces, la verdad es que estamos en una situación en la que el Estado mismo carece de mecanismos de efectividad frente a la propia población. Y están cercenándole a la población el derecho que tiene de saber qué es lo que hace el Estado con su dinero. Se considera de que si el Estado dice, con tu dinero hice tal puente, es una propaganda que no debe hacerse. Eso es perro del hortelano. O sea, quieren que el Estado comunique, pero al mismo tiempo dicen que no lo hagan, ¿no? Y entonces estamos en una situación complicada que yo no sé cómo se va a resolver, porque ahí siempre vamos a tener una situación en la que las fórmulas o mecanismos que existen para poderle llevar información a los ciudadanos están cortadas de plano, porque el Estado ya no puede participar en eso. Incluso los planes de gobierno del señor Ollanta y de la propia Keiko Fujimori establecen mecanismos por los cuales ya ni siquiera el Estado manejará los medios del Estado, sino que se le van a entregar una especie de consorcio de representantes de la sociedad civil que determinará la línea editorial de esos medios y que la llevará única y exclusivamente al campo cultural. Entonces quiere decir entonces que cuando un campesino en Acoya o en Yameyín quiera saber qué cosa es lo que está pasando y ponga el canal del Estado, lo único que va a haber es un concierto, una representación folclórica o lo que fuera, mientras en la radio privada sí le están dando la información sesgada que ellos quieren darle. ¿Y qué futuro ve con cualquiera de los dos que salga respecto a los conflictos ligados a la información? Bueno, veo, abrigo muy pocas esperanzas de que eso pueda tener una solución efectiva por ese campo, porque si ninguno de los dos tiene claro que el tema de la comunicación del Estado es un derecho fundamental, entonces vamos a seguir en lo mismo y hasta podemos empeorar, ¿no?